Bienvenidos a la entrevista de France 24. Desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, nos encontramos hoy con Julio José Prado. Él es el ministro de Producción, Comercio, Inversiones y Pesca del Ecuador. Muchas gracias por atendernos, señor ministro. Y le pregunto primero, ¿qué han logrado toda esta semana para Ecuador en este Foro Económico Mundial? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Hemos estado aquí con el presidente Guillermo Lasso, 4 ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Ambiente, el ministro de Economía y Finanzas y yo en esta delegación para poder presentar el entorno de negocios, de inversiones, acercarnos hacia el mundo no solo empresarial, sino el mundo político, reinsertando al Ecuador en las relaciones internacionales, en el comercio y en todo el mundo de las inversiones. Hemos conversado con varias empresas multinacionales, en lo específico en los temas de comercio, por ejemplo, yo he podido tener reuniones bilaterales con los ministros de Comercio, de Inversiones de Singapur, de Japón, de Canadá, de Estados Unidos, para poder avanzar en la agenda comercial que te puedo comentar en un momento más. Así que en realidad una semana muy intensa que está ya llegando a su finalización. Claro, acaban de cerrar un TLC con China, también están mirando hacia Estados Unidos, México. Cuéntenos un poco cómo van los avances de todos estos tratados de libre comercio. Mira, dentro de la agenda de competitividad que se llama Ecuador Compite, que es la más integral, la más amplia que hemos visto, al menos en los últimos 20 años en Ecuador, un tema esencial es poder abrir la economía del Ecuador al mundo. Por eso el presidente Lasso nos ha propuesto una agenda intensa de 10 nuevos acuerdos comerciales durante este periodo del gobierno. Durante estos últimos meses ya hemos cerrado 2 de ellos, el caso de China, el caso de Costa Rica, y tenemos muy avanzado el proceso tanto con Corea del Sur como con México. Corea estará a punto de cerrarse en los próximos 3 meses y con México seguimos en conversaciones con un avance cercano al 99% de ese acuerdo comercial. Con China, economía más grande del mundo, muy interesante el mercado sin duda para el Ecuador, muchas oportunidades de exportaciones, algunas sensibilidades también del lado de las importaciones y por eso hemos hecho un manejo muy técnico, muy adecuado de esa negociación, la cual hemos cerrado en 10 meses y dentro de poco, en los próximos 2 meses a 3 meses, tendremos ya la firma de ese acuerdo comercial. ¿Cómo explicarle a la gente los beneficios que trae precisamente un tratado de libre comercio con estos países? Hay quienes se sienten de pronto temerosos de que puedan llegar productos muy baratos y que afecten a la industria. Sin duda, mira, sobre todo el caso de China, ¿no es cierto?, ha generado ciertas dudas iniciales cuando lo anunciamos al inicio del año pasado la negociación, pero es una negociación muy balanceada. Primero, por el lado de exportaciones, vamos a tener acceso inmediato para el 99% de la oferta exportable del Ecuador, un mercado de más de 1.400 millones de potenciales consumidores. Del lado de las importaciones, sin duda que hemos tenido que tener mucho cuidado en la negociación y hemos logrado dejar excluidos cerca de 860 partidas que el Ecuador le parecen que son muy sensibles para poderlas abrir con China. Ahí tenemos varias partidas relacionadas con productos, por ejemplo, textiles, con calzado, con cerámica, metalmecánica y algunos otros productos manufactureros, sobre todo de la Sierra Central del Ecuador. Esto representa más del 10% de la oferta productiva de nuestro país, con lo cual aseguramos que este acuerdo comercial es beneficioso para las exportaciones y además cuida las sensibilidades industriales de nuestro país. Bueno, uno de los temas principales de este Foro Económico Mundial ha sido el cambio climático. ¿Qué está haciendo Ecuador para que su industria transite hacia energías más limpias? Mira, este es un gran anuncio que hemos hecho con el liderazgo de Ecuador, que ha coparticipado con 3 otros países o bloques para formar la alianza o como se llama la coalición de ministros de comercio exterior en favor del cambio climático, ¿no es cierto?, para protegernos justamente de todos los problemas que han venido por el lado del cambio climático. En este caso, Ecuador, Kenia y la Unión Europea han promovido esta coalición histórica que se acaba de lanzar aquí en el World Economic Forum en Davos y que lo que busca es justamente juntarle a más de 50 países inicialmente, y esperamos que se junten muchos más, 50 ministros de comercio exterior para encontrar mecanismos que permitan trabajar para mitigar el cambio climático desde el punto de vista de las exportaciones, las importaciones, el comercio, los servicios y demás. Así que por primera vez se lanza esta iniciativa en Davos y yo espero que no solo sean diálogos, conversaciones que son importantes, sino acciones concretas para poder avanzar sobre un acuerdo, temas de acuerdos comerciales, temas de exportaciones, temas de comercio, pero con una visión siempre sostenible hacia el ambiente, ¿no?
Ministro, hablemos de otro tema que ha sido gran protagonista acá en este foro, que es la guerra en Ucrania. ¿Cómo desde hace un año para acá, cómo ha afectado a la industria, cómo ha afectado el comercio de Ecuador esta guerra? Mira, a inicios del año pasado, justo antes de la invasión de Rusia a Ucrania, el comercio con Rusia representaba nuestro tercer socio comercial. Eran más de $1.000 millones en exportaciones del Ecuador hacia Rusia. Así que para nosotros la guerra ha sido tremendamente perjudicial desde el punto de vista del comercio. Hoy por hoy ya podemos ver con las cifras cerradas al año 2022 que Rusia ha sido desplazado al quinto lugar y de hecho Colombia ha tomado ese lugar, ¿no es cierto? Y hoy por hoy Colombia ha desplazado a Rusia, siendo ya Rusia el quinto socio comercial. Han caído fuertemente las exportaciones y evidentemente también las importaciones por ese lado. Pero un tema que siempre dijimos desde el inicio es que para el Ecuador en las relaciones internacionales poder mantener los valores, los principios de no intervención, de paz, de democracia son muy importantes, incluso por encima de las relaciones económicas que sin duda se han visto afectadas. Así que por eso es que el Ecuador fue de los primeros en el mundo en condenar la invasión de Rusia en Ucrania y evidentemente queremos mantener relaciones comerciales, políticas en el futuro también con Rusia, pero lo que hace falta es que se deponga cualquier agresión. Esa es una condición sine qua non que le ha puesto el presidente Lasso por encima de las relaciones directamente comerciales. Yo recuerdo que uno de los sectores que más se vio afectado fue el bananero. ¿Qué han podido hacer los bananeros en este último año para recuperarse de esos impactos de la guerra? Mira, sin duda que en lista, digamos, de sectores que se han visto más afectados en las exportaciones hacia Rusia, el sector bananero, más de $700 millones en exportaciones, el sector camaronero, el sector cacautero y el sector florícola. Esos son los 4 sectores donde ha habido más afectaciones en Rusia. En el primer caso, en el sector bananero, sí hemos tenido un impacto, ha habido una caída de las exportaciones hacia ese mercado que bordean entre el menos 8 y menos 10% comparado a inicios del año pasado. Los bananeros han logrado, con el apoyo del gobierno, de las oficinas comerciales, de Cancillería, encontrar nuevos mercados, sobre todo en Europa, ¿no es cierto?, lo que ha facilitado de alguna forma o evitado que caiga mucho más las exportaciones y también en el Asia. Por eso es que lo que nosotros decimos es que es tan importante tener más acuerdos comerciales. Si hubiésemos tenido en el Ecuador una economía más abierta y con más acceso a otros mercados sin aranceles para el banano, para el camarón, para el cacao, para todos nuestros productos, pues evidentemente se puede reemplazar más fácilmente ese mercado que ha entrado en una crisis, en un shock específico, ¿no? Y por eso la estrategia de abrir nuevos mercados es lo que proponemos en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, mercados que permitan reemplazar de alguna forma el mercado ruso es lo que se ha tratado de hacer y eso es lo que se ha logrado en forma bastante adecuada. Ministro, otro tema también es el de la pandemia. Ya se puede decir que estamos en una etapa diferente de la pandemia, pero en su momento afectó mucho, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué ha pasado en este último año con esas empresas? ¿Se han recuperado? Mira, lo primero es que la política primera que puso el presidente Lasso tan pronto ganó las elecciones hace casi 20 meses era la reactivación económica inmediata a través de la vacunación. Ecuador ha sido reconocido a nivel global como uno de los países que mejor lo hizo con la campaña de vacunación, con el liderazgo del presidente, la diplomacia de la vacuna, como se conoció esto a nivel internacional, y esto nos permitió reabrir la economía muy rápidamente. Ahora, es cierto, ¿no es cierto?, que ha habido un impacto en varias de las cadenas productivas, a nivel de empleo, a nivel de destrucción incluso de empresas por el COVID, pero ventajosamente lo que vemos en todos los indicadores económicos, en ventas, en creación de empresas, en generación de empleo, es que ya hemos retornado a niveles prepandemia en el Ecuador. Quizá del indicador que nos falta todavía recobrar es la creación de empleo, ¿no? Todavía hay empresas que lastimosamente, sobre todo medianas empresas y grandes empresas, que tuvieron que despedir empleados durante la pandemia y si bien se han aumentado en forma importante y se han recuperado más de 500,000 empleos durante estos 20 meses de gobierno, pues sin duda que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para que las empresas puedan contratar más y mejor empleados. Un tema que hicimos directamente en los primeros meses de gobierno
hace 18 meses en realidad, fue bajar los costos de producción para la reactivación productiva. ¿Cómo lo hicimos? A través de la reducción arancelaria unilateral del Ecuador, más grande que se ha visto en la historia de nuestro país. Fueron 667 subpartidas arancelarias que bajaron inmediatamente a cero. Materias primas, insumos, bienes de capital, herramientas, maquinarias, bajaron de precio para que las empresas puedan reactivarse justo cuando venían saliendo de la pandemia. Eso fue muy reconocido y ha sido una de las políticas que ha ayudado a la reactivación económica. Y finalmente, hay una política de los bancos centrales de elevar las tasas de interés para controlar la inflación, pero esto muchas veces afecta sobre todo a estas empresas de las que estamos hablando. ¿Cuál es la situación en Ecuador? ¿Y es pertinente seguir subiendo tasas para bajar la inflación independientemente de que esto cause estas consecuencias? Mira, para nosotros en el Ecuador hemos tenido un manejo de la macroeconomía muy prudente durante estos últimos 20 meses. Poner la casa en orden, como lo ha llamado el presidente Lasso, nos ha permitido tener una de las inflaciones más bajas de América Latina y entre las más bajas del mundo en el año 2022. Este año, 2023, el FMI y el Banco Mundial proyectan que la inflación del Ecuador va a estar bordeando el 1%, 1-2%, lo cual significará que estaremos entre las economías del mundo que tendrán la inflación más baja, incluso solo después del Japón, según lo que se proyecta por el FMI. Así que lo bueno es que nosotros tenemos una economía resiliente, tenemos una economía fuerte y si bien hemos visto efectos inmediatos en las cadenas de abastecimiento por el aumento de los precios a nivel internacional, eso no ha afectado directamente como en otros países a el Ecuador. Eso es lo bueno. Por el lado de tasas de interés, sí es cierto que con el aumento de tasas de interés en el mundo se ha incrementado el costo de financiamiento y sobre todo para el Ecuador el gran problema que seguimos teniendo es que el riesgo país está por encima de los 1.000 puntos. Si bien ha bajado frente a lo que tuvimos en junio del año pasado, cuando hubo las manifestaciones sociales e indígenas en el Ecuador, que se disparó ese riesgo país por encima de los 1.700 puntos, eso ha hecho que el costo del financiamiento, las tasas de interés en el Ecuador también crezcan. Pero una vez que vaya bajando, y hoy por hoy ya estamos en cerca de 1.000 puntos de riesgo país, nosotros creemos que dentro de poco ya veremos una reducción por debajo de ese límite de los 1.000 que nos ha generado un costo de endeudamiento. Para la estrategia de competitividad que ha propuesto el presidente Lasso, el tener inflación baja, que no haya devaluaciones, que hayan costos más bajos de financiamiento es esencial para que más empresas puedan financiarse. Así que esperamos que este año, con inflación baja, sin un riesgo de devaluación para el Ecuador y con un riesgo país que caiga, las tasas de interés locales también puedan ir bajando y ayudar al financiamiento. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros en France 24. Muchísimas gracias por la entrevista. A ustedes también gracias por su sintonía. Esta y otras entrevistas en france24.com.